vamos a tratar de, tener y hacer un repaso de lo que vimos, porque, bueno, todos estuvieron, tenemos bastante gente nueva y es muy importante también saber de qué estamos hablando. Ahora, una de las cosas que tenemos que acordarnos es que el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles lo escribe Lucas. Lucas es griego. Lucas no es judío. Y Lucas es un escritor que viene a contar con diferentes fuentes, a Juan, de Pablo, de Pedro, de diferentes fuentes, va contando la historia de lo que pasó después de la ascensión del Señor, y lógicamente lo hace de una sola forma. Noten que, amados hermanos, en la forma en que él se introduce, dice: en mi primer escrito, que es el Evangelio de San Lucas, en mi primer escrito, dice, regálame un segundo. En mi primer escrito me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les ordenó. Les dijo: no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, noten que a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que le da valor a la introducción de Lucas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan ustedes, damas y caballeros, que le da valor a la introducción de Lucas? ¿Qué creen que tiene la característica que hace que esto no sea una prosa narrativa tradicional? ¿Qué creen ustedes que lo hace a esto tan valioso, tan importante, tan significativo? ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es lo singular de esto? A ver, ¿quién se acuerda de esto? ¿Quién se acuerda? Federico, repetir el cuestionamiento, por favor. ¿Qué creen ustedes que hace tan singular esta, esta introducción que hace eh, nuestro amigo Lucas, que le escribe a Teófilo, que no se sabe quién es? El nombre Teófilo significa amigo, amigo de Dios. No por eso, no porque el nombre si lo signifique, lo fue, no se sabe quién es. Se cree que pudo haber sido una persona de mucho dinero que estaba financiando el hecho de que él pudiera estar y recopilar la información de todo esto. No se sabe, hay muchas conjeturas de quién es Teófilo. Hay conjeturas de quién es Teófilo, pero me interesa preguntarles que por qué ustedes piensan que al entrar al libro de los Hechos, el libro de los Hechos tiene esto tan particular que lo hace ser un libro sumamente significativo, sumamente valioso, sumamente que lo hace. Es que es palabra de Dios. No, no es eso. ¿Qué creen ustedes que lo hace, que hace que el libro de Lucas sea en sí mismo, por decirlo así, para decirlo de una forma muy sencilla,
lo veamos como algo que definitivamente es importante estudiarlo, leerlo, trabajarlo, compartirlo. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan eso? Pero yo tengo mis notas de la primera clase. ¿Puedo? Dele. Aquí. Esas fueron mis perspectivas. Porque algunas veces oramos y no se hace el milagro. ¿Qué pasaba en el tiempo de los hechos que no se dan hoy? La justificación, después... eso es más o menos lo que tengo. Que se escribe en el año 80. Vean, hermanos, lo que hace que el libro de los Hechos esté revestido de un interés único es el hecho de que el que está hablando ahí es Jesús. En el versículo 4, dice, no salgan de Jerusalén. Y estamos ante la resurrección del Señor y estamos hablando con el Señor resucitado. O sea, aquí está el sentido fundamental, damas y caballeros, aquí está el sentido fundamental de nuestra fe. Jesús resucitó. Jesús, noten que en la complejidad de nuestra comprensión de lo que podemos entender por resurrección, ahí está conversando con ellos, dice, tranquilos, no se vayan, no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Noten que Jesús les dice que la promesa del Padre, Él no voy a decir la profetizó porque no procede en este caso, pero sí voy a decir que Jesús está diciendo que Él ya había enseñado que venía el Espíritu Santo. Entonces, damas y caballeros, lo maravilloso del capítulo 1, lo impresionante del capítulo 1, es que, de ahí, voy a decirlo raro para que todos me entiendan, y se está hablando de un muerto que está vivo, pero que no está muerto. Y entonces, ¿qué es lo que hace el libro tan particular? Bueno, es que lo está hablando el Señor Jesús, que se estaba muriendo, ya se murió, ya se resucitó, y está vivo y está hablando con ellos. Y entonces esto es lo que hace que el libro tenga esa belleza. Ahora, el libro, la palabra y todo lo demás. De hecho, Pablo dice que si no fuese exactamente, si no fuese por esto, nuestra fe no tendría sentido. Noten que dice la palabra, noten que nos está diciendo que lo que sigue, la preparación para lo que es el Espíritu Santo. Noten que aquí ya está consumado. Ahora sí, los tres oficios, atención, damas y caballeros, están consumados los tres oficios del Señor. Profeta, ¿por qué profeta? Porque nos vino a enseñar la nueva revelación, la verdad, nos vino a enseñar la palabra de Dios para este tiempo, la palabra de Dios que se cumplía, la palabra, es más, puedo decirlo de una forma que tal vez no necesariamente sea la más conveniente, pero toda la palabra apuntaba a Cristo y lo que nosotros teníamos que saber a partir de la palabra lo vamos a reconocer en el momento en que entendamos que la palabra del reino fue expuesta por el Señor. Lo tenemos en el oficio de profeta. Luego lo tenemos en el oficio de sacerdote, reconciliándonos con Dios, entregando su vida y reconciliándonos con Dios. Y luego ya lo tenemos ahora sí como rey. Y aquí lo tenemos como rey. Ya está a punto. Noten aquí donde el título de esa Biblia, de esa versión, dice la ascensión. Y entonces vemos en el capítulo 1 donde se habla de la ascensión. Se nos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Lo cual es una pregunta sumamente interesante, lo cual es una pregunta que debería tener respuesta, porque es lo que ellos están esperando, ¿verdad? Y eso de alguna forma
ya lo vamos a ver, porque dice la palabra que en Hechos 1 lo que se da son los 40 días en que el Señor está con ellos, y ese número 40 es muy particular, porque ese 40 también representaba los 40 días del diluvio. Cuando Moisés estuvo en el monte estuvo 40 días, cuando Moisés suplica por el pueblo 40 días, Elías recibe el alimento 40 días, y lógicamente Jesús estuvo con los discípulos 40 días. Entonces hay más cosas, los 40 años en el desierto, hay más cosas que se asocian con el número 40. Pero inmediatamente entendemos que fundamentalmente en el capítulo 1 lo que vemos es que el Señor está diciendo que lo que él había dicho sobre el Espíritu Santo se iba a cumplir, y que está a pocos días de cumplirse. Y está hablando de que era el intercesor por nosotros, el consolador de nosotros y nuestro maestro. Y bueno, viene la pregunta, es esta pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sí lo están viendo o lo ven muy pequeñito? ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Eso es una pregunta porque ellos estaban esperando, lógicamente, que ya no siguieran bajo el dominio romano. Y la respuesta de Jesús es: no les toca a ustedes saber los tiempos. Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, noten que la respuesta de Jesús es una respuesta retórica, pero a la vez también comprometedora. No les toca a ustedes saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Y noten que el siguiente, en el verso 8, noten que en el verso 8, aquí, exactamente aquí, en el verso 8, lo que inmediatamente dice el texto es: pero recibirán poder. Ahora, si nos devolvemos, dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y esa restauración, o ese principio de restauración, se basa en la fuerza, se basa en el dominio, se basa en un aspecto político. Y entonces Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las ocasiones en que el Padre puso en su sola potestad. Pero noten esto, inmediatamente les dice: pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Una pregunta: ¿qué creen ustedes entonces que les está diciendo? ¿Qué se imaginan ustedes que les está diciendo? Les está diciendo: no les toca a ustedes saber cómo es que Dios va a desenlazar esto. Pero noten que les dice: ustedes van a recibir poder. Ahora, si usted asocia ese poder con la pregunta, usted asocia la respuesta de Jesús hablando del poder, y usted lo asocia con la pregunta de ellos, noten que lo que esencialmente les está diciendo es: a ustedes no les toca, pero ustedes van a recibir el poder suficiente para que algo de esto o esto se dé de otra manera. No sé si lo están viendo conmigo, pero ¿qué pasa? Que cuando se habla de ese poder, y usted tiene en mente que lo que Jesús prometió es que venía el intercesor por nosotros, el consolador y el maestro, que lo vemos en el capítulo 14 de Juan, en Romanos 8, vemos ese tipo de cosas. Inmediatamente se justifica lo que yo les estoy diciendo en el hecho de que Jesús les dice: nótenlo. O sea, ustedes no saben cuándo esto va a pasar, pero ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces sí, claro, pues la observación tiene que ver con que la revolución política que ellos están esperando que se dé, no les toca reconocerla, pero sí inicia una revolución que yo creo que no es lo más acertado decir una revolución espiritual. Yo creo que no, porque lo que está haciendo el Señor realmente es transformando el mundo mediante el conocimiento de la verdad.
Y cuando yo les digo a ustedes esto, que lo que el Señor está haciendo es, esencialmente, lo que está haciendo, de alguna manera, es haciendo que las personas que dicen que son hijos de Dios sean los testigos. Hermanos, estamos ante algo, definitivamente algo en donde Dios está diciendo es una nueva etapa para el mundo, es una nueva etapa para la humanidad. De ahí el hecho de que la venida del Señor Jesús sea el antes y después, se marque la diferencia en el calendario. Entonces, fíjense que a partir de esta conversación, sus últimas palabras, les dijo, vean, a ustedes no les toca saber cómo se va a desenvolver políticamente esta historia, pero sí les voy a decir que ustedes van a recibir poder para que sean mis testigos, y ojalá ustedes logren ver lo que yo estoy viendo, y es la asociación en donde Él les está diciendo, damas y caballeros, ustedes tienen que iniciar una nueva vivencia, una nueva experiencia, y eso es como se introduce el capítulo 1. Tengo que quedarme ahí en el capítulo 1 haciendo todo este hincapié, porque los hermanos que no estuvieron desde que empezamos a estudiar Hechos verso a verso, tenemos que darnos cuenta de qué fue lo que fuimos viendo, y con detalle lo fuimos analizando, ¿verdad? Que es un poco lo que Lisa menciona. Una de las cosas que menciona Lisa tiene que ver con el hecho de que muchas de las cosas que la gente dice que se dieron en el libro de los Hechos, se tienen que dar ahora, cuando claramente estamos ante un libro transitivo, estamos ante un libro histórico transitivo, y lo que se está haciendo es, número uno, enseñándoles a los judíos, atención hermanos, enseñándoles a los judíos que el evangelio es para todas las personas, número uno. Número dos, enseñándoles a los gentiles que Dios existe, hay un Dios verdadero. Número tres, enseñándole a todos que hay una forma de ver la vida que es la única vida que genuinamente funciona en esta tierra. Eso es lo que de alguna forma están tratando ellos de hacer, el Espíritu Santo de hacer con el detalle del conocimiento del capítulo, del libro de los Hechos. Nos vamos al verso 9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y usted puede llevarse a la cabeza este momento. Qué y cosa más impresionante tuvo que haber sido en este momento. Nosotros solamente hemos visto eso por televisión, cuando vemos a Marvel y a Superman y a todos esos, hizo una fantasía. Ellos fueron testigos presenciales de esto, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Y la expresión de cómo introducen los ángeles al decirles Galileos está haciendo referencia a su sencillez, está haciendo referencia a su humildad. Les está diciendo, ustedes son gente que están siendo testigos de algo que nadie está siendo testigos. Es como que, lo voy a decir así, pero no se enoje nadie, para que usted me entienda. Como que yo les diga a ustedes, ay, San Ramón, no están viendo lo que Dios los está dejando ver. Esa es la expresión que usted está viendo ahí donde dice, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre ustedes al cielo, así vendrán como lo han visto ir al cielo. Ese mismo momento, ese camino, ese trayecto de donde estaban, del Monte de los Olivos, está cerca de Jerusalén, camino de un sábado, que entiendo que es como 1 kilómetro menos. Creo que es como 1 kilómetro, yo creo que no, son como 800 metros. Alguien ahorita me dice. ¿Qué distancia, Fede? ¿Perdón? ¿Qué distancia? Creo que son como 800 metros. No ¿De podían, dónde?
Del Monte de los Olivos a Jerusalén. No, del Monte de los Olivos, del Monte del Olivar al aposento alto donde estaban. Ah, sí, probablemente unos 800 metros, lo más un kilómetro. Dice camino de un sábado, porque el sábado no podían caminar más de esa distancia. Dice, cuando llegaron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice, todos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Y aquí viene la famosa escena de Pedro. En aquellos días se levantó en medio de los hermanos. Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 y les dijo la famosa frase, les recuerdo cuando les expliqué, hermanos, hasta este momento, nuestro amigo Pedro entendió la escritura y dijo, ah, caray. O sea, nosotros, todo lo que está escrito en los profetas y Moisés, que apunta a Cristo, lo estamos viendo nosotros ahora, en nuestro momento. Ah, caray. O sea, esa fue la reflexión que hicieron desde los olivares, el Monte de los Olivos, hasta el aposento alto. Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura. Ellos no entendían. Recuerden, ellos no entendían. Ellos no sabían de qué se trataba todo esto. Y acuérdense que la religión judía fue la religión dada por Dios, judía no. Lo que Dios les dio, que fue la palabra y la ley, fue lo que les dio el Señor a ellos. Por lo tanto, no había manera de que ellos se salieran de eso, porque fue el mismo Dios quien les entregó a ellos la ley y la palabra, y por lo tanto ellos no podían salirse bajo ninguna circunstancia de esa condición. Y entonces cuando usted ve a Pedro aquí afirmando, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue de los que prendieron a Jesús. Y claro, Pedro ahora aquí está en otro momento, totalmente otro momento. Fíjense ustedes que, pues, en el versículo 20 se cita el Salmo, porque escrito está, sea deshecha su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Entonces fíjense que a partir de este momento, en los versículos anteriores, básicamente del 16 al 19, se narra el complemento de la historia de qué pasó con el discípulo llamado Judas Iscariote. El nombre Iscariote no es apellido, es, por decirlo así, oficio, de qué se encargaba. Pero acordémonos que lo importante aquí es señalar que habían, por decirlo así, tres cosas importantes con respecto a la elección del nuevo discípulo. Tenía que ser testigo del bautismo de Cristo, tenía que haber estado con ellos en la resurrección y tenía que además haber estado con ellos en los diferentes episodios que pasaron. Y pusieron a un señor que se llamaba José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y tiraron suertes, y ellos con las suertes, la suerte le favoreció a Matías, y lógicamente pues lograron sustituir a este apóstol. Recordemos que este fue el último apóstol que se sustituyó, que Herodes mata a Jacobo, ¿verdad? Herodes mata a Jacobo, uno de los apóstoles, y a ese no lo sustituyeron. Y eso ya lo vimos por qué se dio. Entonces estamos en Hechos 1:20, en donde pues lo que estamos encontrando es lo que sucedió. Detalles importantes del capítulo 1, la resurrección. Detalles importantes, la orden de quedarse quietos, esperar
algo mayor, esperar ser capaces de poder utilizar ese poder que Dios les va a dar. Inmediatamente entramos al capítulo 2 y el capítulo 2 habla sobre la venida del Espíritu Santo. Capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés es 50 días, recordemos que son 50 días desde el momento en que salen de Egipto hasta que llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí reciben la ley. Se dieron 50 días, caminaron durante 50 días. Y del momento de la resurrección del Señor, ¿en qué día se fue Jesús al cielo? En el día 40. Cuando Jesús les dijo, espérense, porque ya viene el Espíritu Santo, ¿qué día era? El día 40. ¿Cuántos días más esperaron? 10 al día 50. ¿Qué se celebraba el día 50? La fiesta de los panes sin levadura. Sí. Fiesta de los panes sin levadura, por ahí ando, que es la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y entonces, ¿qué es lo importante, damas y caballeros? Lo importante, que cuando entramos al capítulo 2, el mensaje del capítulo 2 es el momento de las manifestaciones, de las lenguas, del fuego, que estudiamos el tema del fuego. Acuérdense que lo estudiamos, y el fuego es de alguna forma una muestra de juicio para el pueblo de Israel. Recordemos que inclusive el hecho de que se esté hablando en Israel, creo que fue un ramonense, hace como 2 años, un chiquillo ramonense agarró el himno nacional, creo que fue el himno nacional, y lo hizo en rap. Y la gente estaba pero furibunda del semejante sacrilegio de tomar el himno nacional y hacerlo en rap. Eso es una barbaridad. Bueno, yo quiero que ustedes me entiendan que cuando se da el capítulo 2, elementos relevantes del capítulo 2, llegó el día de Pentecostés, era un orden, estaba ya trazado. Estaban juntos ahí los hermanos en ese recinto. Y de repente vino al cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Ahora, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Noten que la misma palabra no da certeza que haya sido viento y fuego. Lógicamente, usted y yo sabemos, por la experiencia en Sinaí, por la experiencia que se dio al recibir la ley, usted y yo sabemos que se está hablando de que la manifestación de la entrega de la ley, ¿verdad?, a los judíos, tenía también que darse el momento de la creación de la iglesia. ¿Qué pasa en este día? ¿Qué está pasando este día? ¿Qué está sucediendo este día? Este es el día en que nace la iglesia del Señor. Entonces el versículo 4, note que dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Qué vamos a extraer del capítulo 2, amados hermanos? Número 1, al hablar en otras lenguas, el mensaje de Dios en Israel era un pavoroso insulto, porque se le está diciendo a los hombres que son los poseedores de la revelación de Dios, que ahora, a partir de ese momento,
Ya la palabra de Dios es para todo el mundo. O sea, se habló en más de 10 o 12 idiomas ese día. Ahora, yo no me voy a meter en el enredo de que todas las lenguas son idiomas porque algo menciona la palabra de hablar de forma extraña y enredada. Entonces, no, yo no me voy a meter en eso, pero sí, por lo menos esta experiencia, estamos hablando de una experiencia de idiomas, damas y caballeros, idiomas. Y los idiomas de las gentes que estaban ahí, gente de Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, es más, y romanos que ahí residentes. Estos romanos y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, se dice que estos romanos son los romanos que se fueron para Roma y inician la iglesia en Roma. Se dice, no necesariamente es así, yo no creo eso, yo tengo otra teoría más conspirativa, me parece que el asunto tiene que ver con otras cosas, pero el capítulo 2 nos enseña a entender que ya a partir de este momento la palabra de Dios es para todos, que se le estaba diciendo a Israel, hasta aquí se les acabó el monopolio de la revelación de Dios. Se le estaba diciendo a la gente que las manifestaciones no eran lo importante, que lo importante era la nueva palabra. Pero la gente hasta el día de hoy sigue creyendo que lo que pasó en Pentecostés tiene que pasar hoy. Y no se puede porque es un libro histórico. Hermanos, nunca admita que se use el libro de Hechos para hablar de doctrina, porque no se puede. No se puede. 100,000 veces le hemos dicho a una persona, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús, y no se ha levantado. No va a suceder lo que sucedió en el libro de los Hechos, y va a suceder de forma aleatoria un milagro de una y otra manera. Cuando nosotros estamos orando por el milagro que necesita Yelitza en su vida, Dios está pensando en otra cosa que genuinamente ella necesita. El capítulo 2 nos hace entender que Pedro está usando el pasaje de Joel, pero lo que Joel dice, que es lo que ustedes conocen, ¿verdad? Que aquí está en el verso 16, vea, aquí se los voy a marcar, en lo que Joel dice, en el verso 16, dice, en los postreros días, dice Dios, ¿cuándo empiezan los postreros días? Los postreros días empiezan en el momento en que el Señor se levanta. Ahí empezó el cierre de esto, el final de todo esto. En los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y este derramamiento era sobre los hijos de Dios. Sin embargo, es muy interesante verlo en las dos direcciones. Sus hijos, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. En esto estamos. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Eso no estaba sucediendo. Lo que está diciendo Pedro, atención, amigos y amigas, lo que está diciendo Pedro es que no podíamos impresionarnos con las señales, porque esto es lo que Dios había prometido que iba a suceder. Entonces, la profecía de Joel tiene una doble, para decirlo en una forma fácil, no dar mucha vuelta, la profecía de Joel tiene un doble propósito: mostrarnos que la Biblia dice que va a haber manifestaciones, que la Biblia dice que va a haber claras manifestaciones, y también mostrarnos que ese tipo de manifestaciones, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes de que venga el día del Señor grande y glorioso. Claramente está diciendo que va a ser un momento que, por decirlo ahí, está empezando en ese momento. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, eso es lo más importante y lo relevante del capítulo 2, dándoles a entender que la iglesia se administra por los dones del Espíritu Santo, por los dones del Espíritu Santo. Y una de las cosas que es muy importante, cuando entra la ley, el día que reciben la ley allá en el Sinaí, ese día, por el asunto del becerro, por el asunto del bacanal que hicieron, murieron 3,000 judíos, 3,000, el día que recibieron la ley. Pero noten, hermanos, noten que ese día, después del discurso de Pedro, que inicia en el versículo 22, israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, y Pablo nos explica de por quién y por qué está pasando esto. Ahora, Pedro, recordemos que Pedro aquí ya está actuando lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es una persona llena del Espíritu Santo? Primariamente, llena de la palabra. Primariamente, con la palabra. Entonces, noten que al terminar el discurso de Pedro, dice, al oír esto, noten esto, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y aquí es la primera vez que se declara, atención, que el nombre de Jesús está por encima de cualquier otro nombre. Por eso es que el Padre dice, y se le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Y entonces, claro, Jesús significa Jehová salva, ¿verdad? Yeshua, Ye es Jehová, Ye es esa expresión, Ye, ¿verdad? Y la otra parte del nombre, ¿verdad? Significa el Señor salva, Jehová salva. Eso significa el nombre Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sean salvos de esta generación perversa. Ojo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando entró la ley murieron 3,000. Cuando entró la gracia se salvaron 3,000. ¿Lo pueden ver? ¿Ven el contraste? ¿Por qué? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque esto fue lo que pasó el día de Pentecostés. Y esto fue lo que pasó el día que recibieron la ley. ¿Qué más hay en el capítulo 2? En el capítulo 2 hay un texto muy lindo que inicia en el verso 43. Del 43 al 47 se nos habla de los milagros de la iglesia, lo que estaba pasando. El Espíritu Santo estaba con ellos manifestándose. A ver, esto fue lo que Lisa leyó y tal vez es muy importante que todo el mundo lo tenga claro. La revelación del Espíritu Santo para las diferentes generaciones en la tierra han sido diferentes. Y esta generación, esta gente necesitaba ver las señales y los portentos y los prodigios, necesitaba ver eso, hermanos, porque ellos eran judíos y para ellos ninguna otra cosa se comparaba con la Shema. Oye, Israel, Dios uno solo es, o sea, la Shema es Dios y se acabó. Lo que Dios dice es último. Entonces, todos los milagros y todo lo que estaba sucediendo, que
hoy también siguen sucediendo. Pero ya entiéndanme, aquí nos estaba diciendo, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. Carlos Hernández andaba en Tegucigalpa y andaba con un problema en una rodilla, pero también andaba peleado con la doña y con las huilas. Por lo tanto, no dice, ahí simplemente se le sanó la rodilla, ¿me entienden, hermanos? Hoy la revelación de Dios va en función de toda la realidad del corazón de las personas. Y el milagro que la gente está experimentando hoy tiene que ver con la salvación y tiene que ver más con la realidad de su alma. ¿Por qué? Bueno, porque hasta la saciedad está demostrado que los milagros no hicieron que todo el mundo se convirtiera, no toda la gente que Jesús sanó se convirtió. Es más, hubo gente que el Señor sanó que ni gracias le dieron, usted lo sabe la historia. Entonces en el capítulo 2, del 43 al 47, se habla de milagros, se habla que compartían todos, que estaban alabando a Dios, y algo muy importante. Dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de hacer salvos. Como es Lucas de contrastado y de sumamente meticuloso, llegamos al capítulo 3, hermanos. Y en el capítulo 3, pues casi todo el capítulo en detalle se va sobre la sanidad de este hombre que es un hombre cojo, que particularmente podríamos decirle que el capítulo 3 es, ahora sí, las sanidades y los milagros tenían las cosas en común en la iglesia. Entonces llegaba Tabito, que se había caído de la moto, que dice, por cierto, hay unas fotos de donde se partió la vida hace tamaño rato, y ahí quedó medio fregado. Entonces vino a la iglesia y oraron por él y el Señor lo sanó, y qué bendición. Pero ya estamos ahora en las grandes ligas. Capítulo 3, entramos en el momento en que llegaban Pedro y Juan a la hora de cenar. Hay varias escenas en el libro de los Hechos donde a las horas de la oración se daban milagros. Tal vez porque la gente estaba concentrada en el tema de Dios, y tal vez no sé. Pero es un detalle importante. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, 3 de la tarde aproximadamente, que era la hora de la adoración. Había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, y se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diera limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Recuerden que la primera expresión del nombre de Jesús se da en el aposento alto, en el momento de la llegada del Espíritu Santo. Y ahora aquí públicamente en la iglesia, en el templo, se le está diciendo a la gente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Damas y caballeros, esto es sencillamente único. Porque este que está hablando así es el mismo Pedro que le dijo a Jesús, Jesús, mientras yo esté aquí, a vos nadie te va a tocar. Si es necesario, yo pago con mi vida. Jesús se murió de risa. Le dice, Pedrito. Ay, Pedrito. Entonces lo tomó, verso 7, tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este es el capítulo 3, se basa exactamente en esta sanidad. Y lógicamente, atención, amados hermanos de Olivo Verde,
aquí hay una comparación con relación al trabajo que se estaba haciendo en la iglesia en Jerusalén con lo que está pasando ahora en la calle. La gente está asombrada, pero noten que yo creo que aquí hay algo que extraer y que no podemos dejarlo pasar. Cuando Pedro dice, no tengo ni plata ni oro, ni lo que tengo te doy, esto para mí es muy, muy, muy serio. Muy serio. ¿Por qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo le pregunto a Miriam, yo le pregunto a Adrián Villalobos, yo le pregunto a Giselle, a Tao, a Esmeralda, a Federico. A ver, Pedro decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. A ver, ¿qué les queda? ¿Qué piensan de ese lo que tengo te doy? Que algo tenemos que tener de Dios. Algo tenemos que tener de Dios, hermanos, algo. Y yo tengo 3 preguntas. ¿Qué tiene usted para dar? ¿Qué tengo yo para dar de parte de Dios? Y me voy a poner así bien espeso, plata. De lo más fácil. Pero yo sí quisiera, como que usted me entienda, que la necesidad de este hombre era una necesidad. Este chaval o este señor había estado 40 años, era un hombre de 40 años tirado en el suelo. Este hombre estaba amargado, sucio, hediondo, hecho una bola de tierra y toda su vida. Y de un pronto a otro aparece alguien de Dios y le da algo de Dios. Pregunta número 1. ¿Qué tiene usted de Dios para dar? Que algunos no tenemos ni plata. Ni plata, ni siquiera eso. Nada. No tenemos nada de Dios. Eso es grave. 2. Creo que ahí en el 2 como que me golpea mucho a mí. Si tengo algo, estoy listo para darlo. Si tengo algo, estoy listo para darlo. Es mi segunda pregunta. ¿Y cuál creen ustedes que es la tercera pregunta? Nótelo, ahí lo tengo marcado, lo tenemos marcado en la pantalla. No tengo plata ni oro. Está bien. Pero lo que tengo, te doy. Primera pregunta. ¿Qué tiene usted para dar de parte de Dios? Y alguno ni plata. Porque somos pobres, limpios y agarrados. O porque somos pobres, tacaños, no sé cómo decirlo. O porque son, no sé. ¿Usted me entiende por dónde lo llevo? Bueno, pero es que el tema aquí ni siquiera es plata. Pedro está diciendo que el tema aquí no era plata. Hay una canción de Alex San Pedro que dice, hoy hay plata y oro, pero el cojo sigue tirado en el suelo. Y eso está rudo. A ver, ¿cuál creen ustedes que sería la tercera pregunta? La primera pregunta es, ¿tiene usted algo de Dios para dar? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Estoy listo para darlo? ¿Puedo darlo? Sí lo tengo, sí, ¿lo puedo dar? ¿O estoy esperando que me den la fecha de la segunda venida del Señor para funcionar? Pero tengo una tercera pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sería nuestra tercera pregunta? Y aquí lo dejamos. Seguimos la próxima semana con el repaso. Ya aquí, a partir del capítulo 3, caminamos sobre ciertos versículos y es rápido. A ver, ¿cuál creen ustedes que sería la primera pregunta? ¿Tiene algo usted de Dios para dar? Segunda pregunta, ¿estoy listo
para dar lo que tengo de parte de Dios? ¿Cuál creen ustedes que es la tercera pregunta? Compañeros y compañeras, camaradas, dijo don Daniel Ortega. Hola, Fede. Bendiciones para todos. Yo pienso que si uno tiene algo de Dios para dar, y si estoy preparada para darlo, la tercera sería la acción. Hágalo. Hágalo porque eso es obediencia, porque eso es un mandato. Yo creo que con respecto a la realidad del versículo, Gladys está aportando otra pregunta, pero con respecto a mi pregunta, está tibia, porque mi pregunta es esta. Lo que usted dice que tiene de Dios para dar, sirve. Lo que usted dice que tiene de Dios para dar, sirve. Es que yo quiero que usted me entienda que aquí don señor tenía 40 años de estar tirado en el suelo, que a todo el mundo le pedía limosna y lo que hizo Pedro fue levantarlo. Perdóneme, este hombre no le importó ni hediondo, ni sudado, ni barro, ni tierra, ni nada. Se metió al templo y empezó a pegar gritos. Hermanos, lo que doy de Dios, ¿de verdad sirve? Esa es la pregunta que me tiene a mí dando vueltas en la cabeza. Esa es la pregunta que me tiene a mí pensando. Esa es la pregunta que me tiene a mí viendo las cosas. A mí me parece, Fede, que cuando uno lo da con un corazón sincero, debe marcar la diferencia en aquel que lo recibe. Porque ya no es uno el que lo hace, ni es para vanagloria de uno, sino porque Dios es quien pone el querer como el hacer en uno. Entonces, cuando uno lo da con un corazón desprendido, pero quien lo recibe es el que está marcado, o será marcado como este hombre, que fue sano, se levantó de su condición, y ahí se marcó la diferencia. Los dejo con las tres preguntas. ¿Qué tiene usted para dar de parte de Dios? Yo no tengo ni plata ni oro. ¿Estoy listo para darlo? Lo que yo creo que estoy dando sirve. Realmente funciona. Es verdad. Y esa es la pregunta, porque todos escúchenme. Por favor, escúchenme, hermanos de nuestra congregación. Todos tenemos que dar algo. Todos tenemos que dar algo. Aunque sea plata, hermanos. Y lo digo en un tono feo, aunque sea plata. Pero todos tenemos que dar algo, sin excepción. No hay ninguno de nosotros que no tengamos oportunidad de parte de Dios de extender la mano, como dice el ángel del corazón, realmente extender la mano y dar algo que sea útil realmente. Yo pienso, perdónenme, ahí no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, pero el hecho de que sea útil es lo que prueba si es o no de Dios. Porque uno puede pensar, y como dice la misma Biblia, ¿verdad? La persona tiene una necesidad y entonces le decimos, hermano, vamos a orar por usted. O sea, no es de orar, eso no es de oración, es de saque, métase la mano a la bolsa, es de saque el bocado. En fin. En nuestro resumen del capítulo 2, lo importante de rescatar de este momento fue la sanidad en la hora de la oración. En la hora de las oraciones hay varios textos que mencionan que se dieron milagros. La sanidad se dio en el nombre de Cristo. Pedro, a la hora que entra en el templo y los fariseos están, los saduceos, que son los encargados del templo, están que se lo lleva quien los trajo, el colerón de ver lo que está pasando. Pedro lo que hace es predicar, pero les habla de la escritura, hermanos de la escritura. Si usted me pregunta a mí cuál fue el segundo milagro fue ver a Pedro hablando con denuedo la Biblia, la palabra de Dios escrita a los saduceos en el templo. Perdón, con toda la autoridad del mundo. Y cierra
cierra de una forma impresionante en el segundo discurso, porque les dice: arrepiéntanse y conviértanse, que sean borrados sus pecados para que vengan a la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado. Y ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Pero Moisés dijo a los padres: el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que él hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Biblia, hermanos, noten Biblia. Vosotros sois los hijos de los profetas. O sea, Pedro se la creyó y les dijo: esto que está pasando, nos está pasando para nosotros. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijera, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Y ese es el cierre del capítulo 3. Impresionante capítulo 3, que es producto de la sanidad de este hombre de 40 años. Gracias por estar este arranque de nuestro estudio, no quiero decir la palabra estudio, nuestra reflexión, nuestra lectura consciente y reflexiva de la palabra de Dios. Lectura consciente y reflexiva de la palabra de Dios. No sé si habrá alguna observación o alguna pregunta de este resumen. Como ya les dije, esto ya lo vimos, ya lo pasamos. Esto lo estamos haciendo entre hoy y mañana, y el próximo martes, Dios mediante, vamos a hacer este resumencito para poder nivelar a los hermanos que se están integrando. A ver, ¿alguna observación, algunas palabras de bienvenida para los demás?